palabra en el libro de Éxodo, capítulo 17, baja un poquito, capítulo 17, de versículo 8 en adelante. Así que bueno, cuando lo tengan lo empezamos a compartir. Y dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Ahí vemos cómo Israel, un pueblo que había sido esclavo, todos conocemos la historia, ellos eran esclavos en Egipto, fueron sacados, liberados. El pueblo llevado al desierto con un fin, el fin era la tierra prometida, lo que Dios había prometido a ellos. Una promesa de parte de Dios, una tierra donde fluía leche y miel. Ellos tenían un proceso, salieron de Egipto con un destino. Y estaban viviendo experiencias nuevas, imagínense, en salir de un cautiverio, salir de ser esclavos. Para ellos era todo nuevo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Yo compartía la otra vez con unos hermanos, después que salimos del encuentro, muchos de nosotros hemos hecho del encuentro, y salimos del encuentro y pasa a ser como una nueva vida para nosotros, es todo nuevo. Empezamos a vivir experiencias nuevas, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Y bueno, Israel pasó lo mismo, pasó de una mente esclava, pasaron a un desierto con una vida en libertad. Y tenían que ser transformados también, porque ellos venían con una mente de una persona esclava, de una persona que había pasado muchos años, porque había gente de 40, 50 años que habían sido toda su vida esclavos. Entonces tenían que transformar, el Señor tenía que transformar esa mente de la gente. Y dice que salieron al desierto y se encontraron, primer pueblo. El primer pueblo que era Amalec, encuentran un pueblo, dice el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec, un pueblo que lucha contra Israel. El primer pueblo, la primera guerra que tiene el pueblo de Israel es la guerra contra Amalec. Pueblo duro, un pueblo que vivían en un desierto. Ellos estaban acostumbrados a esas situaciones, estaban acostumbrados a las guerras. Fíjense que se encuentra con un Israel que recién había salido de un cautiverio, que recién empiezan una vida nueva. ¿Y cuántas veces nosotros comenzamos la iglesia, comenzamos el camino de Dios, y se levanta ese Amalec contra nuestra vida? Yo siempre digo, cuando terminamos, y sigo con lo mismo, terminamos el encuentro termina el domingo, todo bien, todo bárbaro, estamos desde un viernes hasta un domingo, gloria a Dios, es hermoso, la comunión, todo eso, pero nuestra vida comienza el lunes. Nuestras luchas comienzan el lunes. Nuestro Amalec lo tenemos cuando salimos de acá. Y ellos tenían esa guerra, esa batalla. Dice que el primer pueblo con que tuvieron que luchar era Amalec. Y Jehová para el pueblo de Israel, ¿qué era? Era el sustento, era la provisión, era la seguridad. ¿Por qué el sustento? Porque Dios lo mantenía en el desierto, de noche con
una columna de fuego, de día con una nube, para que el sol no los quemara. Ese era su sustento, su provisión. ¿Por qué? Porque ellos tenían comida. El Señor les enviaba el maná. Era su sustento, era su provisión. Y también era su seguridad. Pero el pueblo de Israel estaba viviendo otra realidad distinta. Ellos no podían entender. Era una realidad de queja. Era una realidad que salieron a un desierto. ¿Y cuántas veces se quejaron? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se quejó contra Dios? Ellos no podían vivir esa seguridad, porque ni bien salieron al desierto tuvieron el encuentro, una batalla con el pueblo de Amalek, con los amalecitas. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos esas situaciones? Dios es nuestro sustento, Dios es nuestra provisión, Dios es nuestra seguridad. Y terminamos siendo como el pueblo de Israel, es nuestra queja. Hoy hablaba a la entrada con un hermano y le decía, somos bendecidos, porque a la mañana nos pudimos despertar. Y él me decía, qué realidad. Y yo todos los días doy gracias por eso, me dijo el hermano. Y yo le decía, ¿y cuántas veces no nos damos cuenta de eso? Llegar a ese punto de darnos cuenta de decir, gracias Señor, porque sos mi sustento. Porque hoy a la mañana pude levantarme. Hay gente que hoy no lo pudo hacer. Siempre el pastor comenta, Jorge, que él todas las noches llena la pava con agua y la deja al lado de la cocina. Porque él sabe que al otro día el Señor lo va a hacer levantar y va a tener agua preparada para el mate. Él hace todo eso. Y la verdad lo contó en un encuentro, hace poco, en uno de los últimos encuentros. Y lo empecé a hacer yo ahora, porque es la realidad. Es la confianza de que yo al otro día me voy a levantar. Saber que al otro día me voy a levantar. Él dice que deja la ropa preparada, todo lo que al otro día va a hacer. ¿Por qué? Porque él sabe que al otro día se va a levantar. Entonces esa es la confianza. Saber que tenemos un Dios que nos sustenta, un Dios que nos guarda, un Dios que nos libra, un Dios que nos da las provisiones. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Israel se quejó de eso? Un pueblo que había sido sacado de la esclavitud. Pero estaban libres siguiendo con una mentalidad de esclavitud. ¿Y cuántas veces nosotros estamos libres en el Señor? ¿Cuántas veces Walter canta libre para danzar, libre para bailar, libre para todo? Pero tenemos una mente esclava. Vivimos presionados, vivimos atados a un pasado como vivió este pueblo. Pero si era mejor, le decían a Moisés, estar allá, por lo menos allá, nos sentábamos y comíamos carne, decían. ¿Cuántas veces ese pasado nos ata y nos aferra? Entonces, dice que el pueblo de Israel salió y lo primero que tuvo que hacer es batallar con los amalecitas, un pueblo duro. Y Amalek es un espíritu destructor, porque después vamos a ver más adelante. ¿Y cuántas veces ese Amalek se levanta contra nosotros? Contra tu vida, contra tus finanzas, contra tu familia, contra tus hijos. ¿Por qué se levantó Amalek contra el pueblo de Israel? Porque no quería que pasaran a la tierra prometida. Querían exterminar al pueblo. Entonces, ese espíritu muchas veces se levanta en contra nuestra. Ese espíritu que quiere destruirte, que no quiere que tomes posesión de lo que Dios prometió para tu vida. Era un obstáculo para llegar ¿a qué? A la tierra prometida. Y dice la palabra en Deuteronomio 25, ...25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo,
no lo olvides. Amalek entró de la manera más traicionera, por detrás. Sin duda lo que ellos querían era lo que llevaban. Recuerdan que cuando Israel sale de la esclavitud, los egipcios le dieron todo, le dieron oro, telas, llevaban un montón de cosas. Eso es lo que quería Amalek, arrasar con todas las bendiciones que tenía el pueblo de Dios. Seguramente ellos querían exterminar a ese pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces ese espíritu destructor se levanta en contra de nosotros? ¿Cuántas veces ese espíritu que quiere terminar con todo lo que Dios te dio? Ese espíritu que quiere detenerse. Dice que el pueblo de Amalek quería frenar la más grande conquista que iba a tener Israel, que era la tierra prometida. Quiso frenar eso. ¿Y cuántas veces ese espíritu se levanta en contra nuestro? Queriendo arruinar nuestros hijos, queriendo arruinar nuestros nietos, queriendo arruinar lo más importante que Dios nos dio, que es nuestra salvación. Pero dice que Josué le plantó batalla. Y el Señor viene para eso, para decirnos eso. No podemos dejar que el pueblo de Amalek, que los amalecitas, nos frenen y no llegar a alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Y mientras yo preparaba esta palabra durante estos días, Dios me iba mostrando un montón de cosas. Iba poniendo en mi mente cuántas veces los amalecitas se levantaron en contra nuestra. En contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de mi hijo, en contra de nuestro matrimonio. Por un momento ponete a pensar si no hay amalecitas que se están levantando contra tuyo. Dice el versículo 9 de Éxodo. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Imagínense por un instante un Moisés mirando desde arriba del collado, de arriba de la montaña, de arriba del cerro, una batalla, como decía, un pueblo experimentado, un pueblo duro, un pueblo que vivía en un desierto, contra un pueblo que salía de una esclavitud, con una mente todavía esclava. Imagínense en esa batalla. Y Moisés con sus manos levantadas, adorando a Dios, porque Moisés como líder de ese pueblo, él sabía bien de dónde iba a venir la victoria. Y cuando uno mira una película de guerra, cuando se entregan, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, levantan las manos, en señal de rendición. Pero para nosotros levantar las manos no es una señal de rendición. Para Moisés levantar las manos no era una señal de rendición. Para Moisés y para el pueblo y para nosotros era una señal de victoria, porque sabía de dónde venía la victoria. Sabía que la victoria venía del cielo. ¿Cuántas veces levantaste tu mano? ¿Cuántas veces levantamos nuestras manos? El Señor me hablaba, y lo digo en lo personal, me decía: Claudia, ¿cuántas veces levantás la mano en señal de bendición? ¿Cuántas veces en medio de una guerra nosotros levantamos las manos? Porque batallas las tenemos, porque los amalecitas están esperando ahí a la vuelta. Porque ellos lo que no quieren es que nosotros tomemos posesión de lo que Dios prometió para nuestras vidas.
Yo veo un Moisés levantando los brazos y la Biblia no lo dice, pero seguramente me imaginaba por un instante un Moisés levantando los brazos y diciendo, Señor, miraría a un lado y miraría al otro. Un pueblo duro, un pueblo fuerte, el pueblo de Israel. Y yo creo que Moisés diría, Señor, esta batalla la ganas vos. Nosotros es imposible. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por situaciones donde decimos, Señor, si esta batalla, si no la ganas vos, a este gigante yo no puedo pelear? Pero veíamos un Moisés confiado, dice que lo mandó a Josué y él subió a la montaña, él subió al collado, porque él estaba confiado, él confiaba en Dios. ¿Cuántos en esta noche confiamos en Dios de que va a vencer esa batalla? Yo confío, porque batallas tenemos todos, hermano. Yo confío en Dios de que esa batalla la va a ganar. ¿Cuántas veces vemos desde arriba las batallas sin entender nada? ¿Cuántas veces estamos esperando que las batallas se terminen y no levantamos nuestros brazos al cielo sabiendo que la victoria viene de ahí? Dice Deuteronomio 20, capítulo 20, versículo 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Llevamos eso, yo llevaba eso a mi vida. No tengas temor de la batalla, porque Dios te sacó de la esclavitud. Claudio, el Señor me decía, Claudio, no tengas temor a la batalla, porque Dios te sacó de esa esclavitud que vos tenías. Fíjense lo que está diciendo. Cuando salgas a la batalla, no tengas miedo del otro ejército, porque Jehová tu Dios estará contigo. Fíjense si esas no son promesas para nuestra vida. Jehová tu Dios estará conmigo. Y vamos a leer Segundas de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice el versículo 1, dice, y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Jación Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Dice el 21, y se levantarán los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Dice, ya no era contra Josafat un ejército, sino eran 3 ejércitos. Dice que eran, pero numerosos. Y hay algo que me gustó mucho de esto, es que dice el versículo 13, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Niños, mujeres y bebé, todos en pie pidiéndole a Dios para que lo salvara. Qué importante es eso que hicieron ellos, cómo se transfiere de generación en generación, enseñarle a nuestros hijos de dónde viene el socorro. Enseñarle que el único que va a salvar esa batalla es Dios. El único que nos va a salvar de esa lucha es el Señor. Yo leía esto y la verdad que me encantaba. Lo he leído veces, pero vieron cuando ustedes leen y vuelven a leer otra vez después con el tiempo y dice, pero pusieron todos delante. Estaban los hombres, obvio, estaban las mujeres, los niños y los bebés. Todos delante de Jehová pidiéndole por esa batalla. Y dice que Josafat, cuando sale a la batalla, pone adelante los levitas para que vayan cantando alabanzas. Qué importante la alabanza a Dios. Qué importante transferirles a nuestros hijos esto de decirle, tenés una batalla, ora al Señor. Vamos a orar juntos como familia. Luchamos contra esto, no importa, vamos a orar como familia, todos como familia delante de Dios. Instruye al niño en su camino, dice la palabra. Qué gran verdad. Ahora, ¿cuántas veces hacemos eso? Y lo digo por mí. ¿Cuántas veces instruimos a nuestros hijos para eso? ¿Cuántas veces presentamos y decimos, vení, vamos a orar todos juntos como familia para luchar por esto? ¿Cuántas veces delante de una batalla nos ponemos a alabar a Dios? Y ya no eran como los amalecitas estos. No, estos eran 3 ejércitos. Los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Dicen que eran multitudinarios. Dicen que era un ejército tremendo. Pero ellos Josafat presentó todas sus peticiones delante del Señor. Dice que las familias oraban. Dice que ellos iban cantando alabanzas. Y cuando llega el pueblo de Israel, dice que hubo tan confusión entre el ejército contrario que se mataban entre ellos. No quedó nadie. ¿Era posible, mente humana, derrotar ese ejército? No. Era imposible. Pero hay algo que dice la palabra, que para Dios nada es imposible. Si alguien se ponía a ver semejante ejército, pero nosotros no tenemos ni para empezar, dirían. Pero ¿qué pusieron primero? Pusieron primero a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte, porque sabía que de ahí venía el socorro. ¿Qué hizo Josafat? Sacó todo el pueblo afuera y dice que se presentaron hombres, mujeres y niños y bebés, todos clamando al Señor. Hermanos, el Señor nos está diciendo que batallas tenemos, seguramente, yo las tengo, batallas tenemos, pero hay una salida en esta batalla,
Tenemos un arma muy poderosa, que es el Señor. Dice el versículo 12 de Éxodo. (17:12) dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermano, acá en esta historia entran dos personajes. Aarón, hermano de Moisés, y Hur, aparentemente cuñado de Moisés. En esta historia entran dos personas que la Biblia no los dice, pero quizás ellos no servían para ir a la batalla. O quizás sí, pero la Biblia no los dice. Es una suposición mía. Pero sí supieron ver que de arriba venía la batalla, que de arriba venía el triunfo, perdón. Dos personas que pudieron sostener a un líder cansado. Dos personas que estuvieron al lado en el momento que flaqueó los brazos de Moisés. Y cuando preparaba esta palabra en estos días, y Jorge me dijo: Claudito, pasame el título de la palabra, que le quieres poner a la prédica. Y yo no le digo: sí, Jorge, después te lo paso, porque la verdad que títulos eran un montón. Porque el Señor seguía hablando, y había un montón de cosas que me estaba mostrando. Y yo ponía: primero me sacaste de la esclavitud, porque en estos versículos estamos viendo, es un trozo así de la Biblia, como un pueblo que había salido de la esclavitud. Con un propósito me guiaste, aunque fuera un desierto, no importa, pero me guiaste con un propósito. Dios había guiado con un propósito al pueblo de Israel. Después yo decía, el Señor me decía: tenemos batallas, sí, batallas tenemos. Porque dice que encontraron a los amalecitas, primer pueblo que luchó contra Israel. Momentos de victoria, porque dice que cuando Moisés levantaba sus brazos, el pueblo avanzaba. Cuando Moisés bajaba sus brazos, el pueblo iba perdiendo. Tenemos batallas, a veces las vamos ganando, a veces las vamos empatando y a veces las vamos perdiendo. Alzar las manos al cielo era otro de los títulos que yo decía: alzar nuestras manos al cielo. Dice el Salmo 121:1, y si lo tienen ahí lo leo de ahí. No. Dice el 121:1, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, a la parte más alta. De ahí viene mi socorro. Saber que de ahí viene la victoria. Yo decía, el Señor me está hablando, sostener nuestros líderes espirituales. Qué importante. Aarón y Hur sostenían los brazos de un Moisés cansado. El Señor me decía también, Claudio, sostener a aquel que está en la batalla, que quizás tenga una guerra muy dura y está cansado. Entonces veía cómo el Señor seguía hablando y decía: pero Señor, lo que me estás hablando es lo que pasa en nuestras vidas. Qué importante saber que todas esas cosas nos están pasando. Pero ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Estamos alzando las manos? ¿Sabemos que el socorro viene de ahí arriba? Moisés dijo a Josué: vayan, armate un equipito para luchar y andá a pelear con Amalek. Y él se fue como líder de todo ese pueblo, se fue arriba a alzar sus manos a Dios. Qué importante. Yo seguía diciendo: Señor, de ahí va a venir la victoria en nuestras batallas. Ya para ir terminando, acá vemos en estos versículos
tres grandes grupos o tres grandes personas. Primero son los guerreros, los que Josué juntó para ir a pelear contra los amalecitas. Aquellos que día a día batallamos en esas guerras. Aquellos que están peleando por situaciones que los amalecitas quieren arrasarte con todo. Como decía hoy, quieren arrasarte con tu vida, con tus finanzas, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Hoy el enemigo viene contra nuestros hijos, contra nuestros nietos. No los tengo, pero bueno, los tendré, lo declaro. El enemigo viene contra eso, viene con una generación nueva. Y hay días que, esos guerreros, hay días que van ganando, pero hay días que van perdiendo. Yo veía ese grupo de personas en esta palabra que luchamos, que peleamos, pero que sabemos que tenemos un propósito, sabemos que tenemos algo que Dios nos prometió, porque ellos luchaban, peleaban, pero sabían que Dios le había prometido la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Y nosotros tenemos esas batallas, esas guerras, pero el Señor te prometió y tiene un propósito con tu vida, tiene un propósito con mi vida, tiene un propósito con la vida del hermano. Y se te pone complicado porque tenés batallas, sí, pero sos un guerrero. Después veía la segunda parte, que era Moisés, era el líder del pueblo. Nosotros tenemos nuestros líderes, tenemos nuestros líderes, tenemos nuestros pastores, donde batallan en lo espiritual, y ellos saben, y levanta las manos, Lili, por favor, ellos saben de dónde viene la victoria. ¿Cuántas veces estos pastores oraron por nuestras vidas? Donde muchas veces clamaron por nosotros y nosotros ni lo sabíamos. El pueblo de Israel estaba peleando abajo, Moisés estaba arriba. Yo me imagino que la gente pelearía y no estaría mirando lo que hacía Moisés, ni lo sabrían. ¿Cuántas veces luchás en tu vida, pero tenemos un respaldo, que son nuestros pastores que están orando? ¿Y cuántas veces nosotros ni nos acercamos a ellos? Donde a veces sus fuerzas también flaquean, donde ellos también tienen batallas, donde simplemente sus brazos empiezan a caer. Liliana empezó con los brazos acá, ya sus brazos empiezan a caer. ¿Por qué? Porque es una ley física, porque Isaac Newton dijo que todo cuerpo tiende a caerse hacia el centro de la Tierra. Es una ley física. Pero ellos, ¿cuántas noches quizás Dios los llamó a orar por nosotros? ¿Cuántas veces quizás oraste por el novio de Silvia? ¿Cuántas veces ellos oraron por nosotros? Y vemos el tercer grupo, que era el grupo de ¿quién? De los Aarón y de los Hur. Y iba a traer una vara para ponerle a Lili acá, pero no, se iba a la casa más los brazos. El grupo de los Aarón y los Hur, ese grupo de personas que va a apoyar, que va a sostener, que va a acompañar a nuestro liderazgo. Ese grupo de personas que están en la puerta, en la cocina, con los niños, en la escuela de vida, en la limpieza, en la alabanza. Ese grupo de los Aarón y los Hur, que el Señor un día puso en el corazón
de esa gente. Hermanos, hoy Dios nos está llamando a ser los Aarón y los Hur. A ser la generación que sostengamos, que acompañemos. Todos conocemos la selección argentina. Sabemos que salimos campeones hace poquito. ¿Tenemos a quién? Al mejor jugador, ¿no es cierto? Lionel Messi. Listo. Partido contra Ecuador. Colombia. Partido contra Colombia. Bien. Penales. Primer penal. Lo patea Messi. No, bueno, no sé. Ecuador. Ah, bueno, Ecuador. Ahí me están pasando nota. Ecuador. Primer partido. Penales contra Ecuador. Listo. Primero que va a patear el penal. Messi. Dijimos, listo, vamos. Que pase el segundo. Que hoy entra la pelota. ¿Qué hizo? La pelota fue afuera. Messi. Upa, dijimos. Pero ¿saben qué? Somos un equipo. Apareció el arquero. Aparecieron los compañeros que metieron los penales. Y así pasamos. Hermanos, eso es lo que necesita la congregación. Ser todos unidos. Ser un equipo. Ser una familia. Donde uno puede flaquear, pero el otro respalda.